Vale, bueno, vamos a comenzar presentando a los ponentes de mi mesa. Como ha comentado Alberto, hemos tenido que hacer cambios de última hora. La realidad es que estamos en momento electoral. Lo hemos intentado con varios compañeros, pero bueno, no ha sido posible. A mi derecha tengo a Juanjo Poti. Juanjo es presidente gerente de ASEFMA. Se da la circunstancia que en este momento también es presidente de APA, que es la Asociación Europea de Empresas del Asfalto. Es un apasionado de las carreteras y es influencer en redes sociales esto de la carretera. A él le debemos él es impulsor de la digitalización del sector y le debemos algunas iniciativas como el Día de la Conservación de Carreteras. A su derecha está Manolo Romana. Con Manolo me voy a permitir también abreviar el currículum, porque la mitad estaba en inglés además. Manolo es profesor titular y subdirector de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Es experto en trazado y geotecnia vial, participa en ambos comités de la ATC, además es muy activo en el comité editorial de la revista Rutas y también es otro apasionado de las carreteras y también influencer en redes sociales. A mi izquierda está Vicente Collado. Vicente es funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y actualmente es jefe del Servicio Territorial de Obras Públicas de Castellón de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Y a su izquierda está José Manuel Blanco, también conocido de todos, ha sido casi todo en la Dirección General de Carreteras y además de muy activo es el director de nuestro contrato de firmes, de la Dirección General de Carreteras, de apoyo de firmes, es el presidente del Comité de Financiación de la ATC y yo creo que los cuatro son apasionados de las carreteras y va a haber un debate bastante interesante. Queríamos comenzar poniendo un vídeo que tuve la oportunidad de presenciar la semana pasada en una jornada que organizó Juanjo sobre la importancia de la conservación de la carretera para la sostenibilidad del medio ambiente. El ponente del vídeo es Carsten Katscher, que es secretario general de APA, la Asociación Europea de Empresas del Asfalto, y está en inglés, pero habla muy tranquilo y se entiende muy bien. Yo creo que lo entenderéis todos. Por favor, si ponéis el vídeo. Hello and welcome to my short presentation on the importance of road maintenance for the decarbonization of road transport. My name is Carsten Karcher. I'm the Secretary General of the European Asphalt Pavement Association. To set the scene, I would like to inform you about the greenhouse gas emissions in the world and in the EU. Number one polluter in the world is China, with more than 13,000 million tons of CO2. Followed by the United States, Europe, India. In Europe alone, we release more than 4,000 million tons of CO2 per year. And when you look at the different national countries, you see that Germany is the biggest polluter with more than 800 million tons of CO2, followed by the United Kingdom, France, Italy, Poland, and Spain, which are the big players. The transport, next to industry, agriculture, and so on, and the energy sector, of course, the transport is responsible for nearly 30% of the EU's total CO2 emissions. And from the transport itself, 72% come from the road transport. And this is related to cars, light-duty trucks, heavy-duty trucks, and motorcycles. If you calculate this 30% and 72% of this 4,000 million tons of CO2 emissions per year from the EU, then it counts up to 860 million tons of CO2 emissions only related to road transport. But what has this to do with road maintenance? But let me first explain the backlog in road maintenance by the example of the UK. A recently published alarm report from the Asphalt Industry Alliance in the UK, member MPA of EAPA is part of that, shows that there's a big backlog in the UK when it comes to local roads. Local roads are resurfaced only every 70 years.
so 7 decades before it gets a new surface, a new asphalt layer. If a one-time catch-up would have been calculated, or it has been done, then it would take 9 years to do that, to bring the road network back in a good condition with smooth and even road surfaces, and that would cost more than £12 billion. So these roads have potholes, have cracks, have raveling, and have other deteriorations. And if you would drive on such a road, you would definitely need more fuel consumption than you would need if you would ride on a smooth and even road. And not only to speak about the fuel consumption, also about comfort, safety, and also all the repairs that are related to your car when you drive on such a cars year in and year out. So smooth and even roads with a good road surface condition reduce rolling resistance, reduce CO2 emissions because less fuel is needed. And EAPA, together with some colleagues from other associations, calculated that based on international independent research and found out that 5%, at least 5% of fuel consumption and related to that CO2 emissions could be reduced by smooth and even roads. Depending on the state of the road surface, or the condition of the road surface, depending on countries, areas, and so on, it could be even more or maybe less. But in average, let's say it's more than 5%. And on top of that, if you would have tailor-made road surfaces with a surface made of plateaus, for example, which is still safe, but is low noisy or has a lower noise emission and also less fuel consumption and therefore less CO2 emissions, you could even reduce further the CO2 emissions. So when we calculate that based on the 860 million tons of CO2 that are related to road transport, 5% of that is 40 million tons of CO2 emissions per year, which could be saved every year with a good road maintenance. This is 1% of the EU's total greenhouse gas emissions, and for example, 5% of Germany's greenhouse gas emissions. Just a figure to compare these figures. To produce all the asphalt per year in Europe, 10 million tons of CO2 emissions are used. So this is only 1/4 of that, what we can save every year with a good road maintenance and roads with good surface conditions. So you all know that asphalt roads can be perpetual roads, and we from time to time have to upkeep and have to maintain the road surface. And this gives us a kind of flexibility for this material. And with this procedures, the asphalt roads can also be adapted to new challenges. And one of these challenges these days is to adapt asphalt roads to the reduction of greenhouse gas emissions. And this is possible with smooth and even road surfaces, maybe also with tailor-made asphalt. Thank you so much for listening to this short presentation. Lo principal se ha entendido. El 30% de las toneladas de CO2 equivalente que se producen en Europa de emisiones son debidas al transporte, y de ellos el 70%, el 72%, creo que dice el estudio, proceden del transporte por carretera. Y eso se puede reducir, según ese estudio, en un 5%, pero hay otros estudios que dicen que puede alcanzar el 10%, únicamente teniendo una conservación adecuada, un IRI adecuado, etc. ¿Qué opinión nos merece al respecto? Empezamos... Manolo. Nosotros la cuestión de la sostenibilidad y eficiencia tiene una parte medioambiental, evidentemente, y otra parte de servicio a la sociedad y a los clientes. Nosotros tenemos que insistir en las dos cosas. Desde las universidades tenemos una triple misión, lo hacemos con los alumnos y tenemos asignaturas de carreteras y de firmes y de gestión de firmes en varias titulaciones.
por supuesto en el grado de Ingeniería Civil, también en el máster de Ingeniería de Caminos y en otros 2 másteres oficiales que damos en la escuela. Y nos parece que ese mensaje tiene que calar, que es bueno hacer las cosas bien para todo, incluida la sostenibilidad, y que no podemos tener sostenibilidad haciendo chapuzas, básicamente. También tenemos esa misión con el resto de la sociedad y tenemos que potenciarlo, y queremos hacerlo en el contexto de cuidar el patrimonio viario como parte del patrimonio. Y esa es una misión que el director actual quiere potenciar y que estamos en ello. Creemos que es importante hacer hincapié en el buen servicio que damos a la sociedad, para lo cual sí necesitamos decir cómo lo damos. Muchas veces tenemos una política de comunicación que es un poco opaca, y cuando alguien nos señala algún defecto, pues entonces siempre reaccionamos diciendo qué ingratos, con lo bien que funciona todo. Claro, pero no se lo decimos lo bien que funciona todo y no reconocemos donde no funciona bien. Entonces, estamos despertando ese sentimiento. También, y esa es una cosa muy personal mía, pero yo creo que tenemos que dejar de insistir en los accidentes como primera. O sea, cuando oigo hablar de vivienda, no empiezan diciendo cuántos fallecieron en incendios, cuántos fallecieron por incidente de CO, cuántas casas se han caído el año pasado en España. Eso no está en el discurso. ¿Eso quiere decir que no les preocupe? ¿Quiere decir que pasan de ello? No. Se mejoran las legislaciones, se mejora la normativa, pero me parece que tenemos que empezar a hacer hincapié en lo bueno que es tener las carreteras bien y, por supuesto, no ignorar el resto del discurso, pero no ser nosotros los que centremos el discurso en aspectos que nos ponen en un escrutinio menos favorable. Voy a pasar. Tenemos un representante de la universidad, un representante de la patronal de empresas y 2 representantes de la administración. Voy a dar la palabra a Vicente y luego te la vuelvo a dar, Juan. Vicente. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel. Además, hoy en día, donde el cuidado del medio ambiente es prácticamente una de las principales preocupaciones que tiene la sociedad, creo que desde el sector nuestro tienen que empezar a fluir esta colaboración nuestra por el medio ambiente, y no solo simplemente, por ejemplo, por la subida vial o por la ejecución de nuevas infraestructuras, etcétera. Desde el punto de vista de la Administración, en cuanto a recursos que se tienen para la conservación de carreteras, evidentemente, en cuanto mejor están las carreteras, menos coste voy a tener para continuar dándole ese servicio al ciudadano. Se ve claramente cuando ha habido muchos periodos con poca inversión, la carretera se ha degradado tanto que luego es muchísimo más difícil llegar a un nivel de servicio. Y claro, esto pues hemos visto también en el vídeo que hemos puesto, supone un retraso en lo que es la puesta al día de las carreteras, claro. Bueno, yo evidentemente no solo estoy de acuerdo con lo que dice Carsten, sino que además, modestia aparte, fuimos impulsores desde España, y yo creo que eso es una cosa que quizás muchos no sepáis, pero ese documento que ha presentado de color verde, en el que lo firmaban EUPAVE, que es la equivalente europea del cemento, EAPA, que es, ya lo ha dicho antes Charo, la Asociación Europea de Empresas, de Organizaciones en realidad de Pavimentación, y FERL, que son los laboratorios de administraciones de carreteras, es una iniciativa que nosotros propusimos hace muchos años. Y eso se presentó en el Parlamento Europeo en el año 2016, creo recordar, o 17, ahí estuvimos presentándolo, nos hicieron bastante caso, hicimos algunas reflexiones, pero yo creo que ha crecido mucho desde entonces hasta hoy, no solo el documento, sino las consecuencias del documento. ¿A qué me refiero? Si a alguien le dicen que evidentemente, lo primero es la cuantificación, si a alguien le dicen que el sector de las carreteras representa, o el sector, digamos, generado, las emisiones asociadas al transporte por carretera suponen 800 millones, pues dirán, vale, bien, gracias. ¿Y con esto qué? Claro, cuando te empiezan a decir que ya para el año 2030 o 2050, según la referencia que tomes, tienes que llegar a una reducción y ahí viene ya el dato que luego supongo que hablaremos de él, de un menos 40, menos 50, la cifra que sea, pues ya uno empieza a preocuparse y empieza a entender que tiene un problema. Y el problema inicialmente, tal y como lo consideramos en el sector, era un problema vinculado pues, a lo que se ha dicho esta mañana, a intentar materiales
más sostenibles, técnicas medioambientalmente más eficaces, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, a toda una serie de esquemas de aplicación basadas en la reutilización, y empleo la palabra adecuada y además empleada por la orden circular reciente, porque creo que debemos hablar y entender que las cosas han cambiado y el reciclado, que se sigue empleando, no es la terminología adecuada para muchas de las actuaciones que hacemos. Pero sobre todo, y a mí me parece que ahí está el punto fundamental, lejos de ser solamente una exigencia, para nuestro sector es una oportunidad. ¿Y a qué me refiero? Porque en la parte final que ha dicho Carsten es que el sector, es decir, la correcta conservación, o lo voy a decir más claro, una conservación preventiva y no curativa, puede dar lugar a una reducción del 1% de las emisiones totales de toda Europa. Es decir, no solo formamos parte de la condición necesaria y de los esfuerzos necesarios para alinearnos con esta corriente. Si somos capaces, y lo somos, con los presupuestos adecuados, de hacer las cosas tal y como podemos y sabemos hacer, podemos ser parte de la solución y minorar en un 1%, que serían 80 millones de toneladas. Si estamos hablando de 800 en Europa, pues 8 millones, caramba, es una cifra muy a tener en cuenta. Ese es, yo creo que es el punto en el que yo creo que debemos empezar a pensar, y alguna vez lo he dicho y no me resisto a decirlo hoy también, a lo mejor tenemos que empezar a llamar a las obras de refuerzo de firmes tramos para la reducción de emisiones, porque nos centramos en lo que queremos hacer, pero a lo mejor el objetivo hay que focalizarlo mucho más a las consecuencias de esa actuación. Estoy de acuerdo. Yo creo que como sector nos hemos esforzado en técnicas de reciclado, reutilización, en mezclas a baja temperatura, cuando realmente el impacto que tiene hacia la sostenibilidad de las emisiones en el momento de construcción de la obra es mínimo con respecto a todos los años que dura la explotación. Y también me parece interesante lo que hemos comentado en alguna ocasión, que la carretera no contamina, contaminan los coches que van por ella. Exacto. Pero si nosotros como gestores podemos reducir esas emisiones en un 10%, pues realmente habría que venderlo así, como obras para reducir las emisiones. José Manuel, ¿qué opinión te merece el vídeo? Muchas gracias, Charo. Bueno, estamos aquí hablando de sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental. Querría yo, si me permites, añadir un par de matices a las otras dos vertientes de la sostenibilidad, cuáles son la social y la económica. Antes has mencionado alguna posición que tengo, también he de comentar, y hilo, que soy el secretario del Comité Mundial de Funcionamiento de las Administraciones de Transporte. Fijaros que no decimos Road Administration, decimos Transport Administrations, y posiblemente pasaremos a llamarnos Mobility Administration, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas cosas allí, decimos, bueno, cuando tú conservas la carretera, ¿para quién y para qué? ¿Y con qué dinero, no? Entonces, el ciudadano, el client, porque ya no hablamos de usuario, ya hablamos allí del cliente, del customer, entendido como tal todo aquel que su vida se apoya en la carretera, ¿qué exigencia nos está planteando? El challenge, no el problema. Yo traduzco challenge como problema, más que como reto. Si en una carretera que tenga unos 10 metros de anchura, contando los arcenes que lo utilicen también algunos vehículos, aceptáramos un bache cada 10 kilómetros, si os dais cuenta, estamos hablando de ¿qué cifras? Estamos hablando de cifras de los 100.000, ¿no? O sea, si en un kilómetro tú tienes 10 metros, son 10.000 metros, en 10 kilómetros son 100.000. ¿Lo soporta la sociedad? ¿Hasta dónde nos están exigiendo el que tengamos unas piedras pegadas con ligantes sobre otros materiales y sobre el suelo? O sea, el nivel de exigencia es muy alto. Y los dineros que tenemos son los que tenemos. Entonces, ese es el gran problema que estamos viendo en todas las administraciones y cómo lo afrontaremos. Todas las técnicas que utilicemos que hagan que la carretera tenga mejor imagen redundará en beneficio de una cosa y de la otra. Por ejemplo, el otro día en un artículo que tú conoces muy bien, que publicamos en la revista Obras Públicas del Colegio, que os recuerdo a todos los que no estéis suscritos, que te puedes suscribir a la revista del Colegio gratuitamente sin ser colegiado de Ingeniero de Caminos, pues dábamos algún dato. Es un artículo que tú y yo lo hemos comentado y aunque tiene mi firma, Charo ha participado en él y también Alberto, y de hecho los menciono a los dos en el artículo. Menciona, Charo, tu frase de tenemos que luchar para reutilizar en la carretera todo lo necesario, todo lo que extraemos de ella. Y ahí fue donde empezamos a hablar de poner la palabra reutilización y no reciclado
aunque la legislación no lo quiera ver así, pero nosotros lo vemos así. Y os voy a dar un dato. En España tenemos solo en carreteras, sin contar los asentamientos, 1.200 millones de metros cuadrados de calzada. O sea, tenemos que sostenerlo, o sea, tenemos que tener normas, y luego podemos hablar de eso, que nos permitan gestionar eso bien y que nos permitan dar un servicio adecuado. 1.200 millones de metros cuadrados de calzada. Solo en mezclas bituminosas, mis cálculos son que entre todas las administraciones, sin contar ayuntamientos, nos vamos a 500 millones de toneladas. Una gigantesca cantera que reutilizar con diferentes técnicas y tal. Entonces eso nos tiene que dar ideas de que si juntamos, que estamos al servicio no ya del usuario, del ciudadano, que es nuestro cliente, en la doble condición, si conseguimos convencer al político que nos dé el dinero para eso y hasta le comprometemos, luego podemos hablar con índices, indicadores, si no me lo das, esto está así y va a estar así, y yo no puedo hacer nada. Yo técnico no puedo hacer milagros. Y si además todo esto redunda, como se ha dicho, en ventajas medioambientales, pues hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer es comunicarlo al público y a los que toman decisiones. Totalmente de acuerdo. A continuación voy a hacer una pregunta a cada ponente, pero sentiros libres todos de participar. Un poco. Vicente, a la vista de las cifras que expone el vídeo, parece urgente un relanzamiento de las actividades de conservación. ¿Piensas que una combinación de un plan de choque de 3-4 años en rehabilitación y a continuación un cambio a un modelo de mantenimiento preventivo serían un despliegue estratégico adecuado? Hombre, desde ese punto de vista sí. Es decir, conceptualmente un plan de choque que mejore el nivel de servicio y luego un mantenimiento. Lo que ocurre es que aquí hay muchas incógnitas, hay muchas variables. ¿A qué red de carreteras estamos hablando? ¿Dónde hace falta? Estamos hablando de ayuntamientos, de red de carreteras del Estado simplemente, localizar esos puntos. Vamos solo a los puntos con más IMD, a los puntos que están más cerca de las... Entonces es complicado. Fíjate que, si he entendido bien, que no creo que haya entendido bien en inglés, pero bueno, aquí estaban dando una cifra de unos casi 12 billones de libras a 1,2 que estará al cambio ahora mismo y billones que son miles, son 12.000 y pico millones de euros, pongamos 14.000 millones de euros a 10 años. Esos son 1.400 millones de euros al año, que es más o menos el orden de magnitud de los presupuestos del Ministerio de Fomento para la Conservación de Carreteras, teniendo en cuenta en Inglaterra que creo que la red de carreteras, si me lo he apuntado bien, porque esto estaba ya bañado, son 47.000 kilómetros y otros 213.000 kilómetros. Pues yo creo que es claramente insuficiente. Es decir, para el mantenimiento, luego los otros 70 años, no sé qué inversión habrán previsto. Aquí, en el Estado, nos quejamos de una falta de inversión y estamos hablando de 1.600 millones para 26.000 kilómetros. La dotación es mucho mayor, estamos hablando de 60.000 euros por kilómetro de carretera anual, que no van todos dedicados al asfalto. En la Generalitat, por ejemplo, la directora, pues tenemos unos contratos bien montados y aún así siempre son insuficientes. En los últimos 4 años, por ejemplo, en la provincia de Castellón, que tiene unos 1.000 kilómetros de carretera, pues se han invertido cerca de los 40 millones de euros en reasfaltado de carreteras, de los cuales 30 millones vienen por el apoyo de proyectos de licitación independiente y otros 12 millones aproximadamente, o 10 millones, que vienen del porcentaje de esos contratos de conservación se le aplica al refuerzo de firmes, teniendo en cuenta también que en Castellón pues, la mayoría de las carreteras son carreteras de montaña, una sección 6-7 metros y con una capita de 5 centímetros es suficiente, pero bueno, ya es bastante. Con todo eso hemos actuado en 4 años sobre 300 kilómetros de carretera. A este ritmo, en la configuración de carreteras de Castellón, pues los próximos 8, 10, 12 años podríamos completar Pero claro, es la casuística de Castellón. Y yo creo que en 3, 4 años un plan de choque lo veo, vamos, una quimera realmente. Tendríamos que ser muchísimo más ambiciosos todavía. Evidentemente, esta mañana me han pasado un artículo, y no voy a decir las 2 comunidades autónomas, de un ciclista caminando por la comunidad autónoma y pasando a la siguiente. Pues era una línea y pasabas de España a África, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, eso se consigue. Tengo que decir que la buena es la Comunidad Autónoma Valenciana, en este caso,
Pero bueno, se está gastando mucho dinero. No hay que criticar a la que no la otra parte de la carretera, sino lo que hay que es aumentar esa inversión porque además la gente lo exige. Y digo otra cosa, cuanto más nivel le pones a la carretera, más exigencia te viene después. Entonces... Yo he vivido que se quejaban, la época de su directora de conservación, que se quejaban los motoristas de las barreras, ahora quejarse del pavimento. Bueno, vamos a cambiar de tercio, José Manuel. Recientemente se han implementado algunos cambios en la normativa estatal de la Dirección General de Carreteras. Las órdenes circulares 1 y 2 de 2023, el pliego de las mezclas ultradelgadas. ¿Cuáles crees que deben ser los siguientes pasos y con qué enfoque, teniendo presente el objetivo de sostenibilidad? Bueno, la pregunta es muy complicada y tú lo sabes, pero hilando con lo que antes he dicho, ¿para qué tenemos los firmes y para quién? ¿Cuál es el objetivo? Tú necesitas una estrategia a medio y largo plazo, por supuesto. Entonces, si uno analiza lo que tienes y lo que estamos teniendo últimamente, no voy a hablar mañana, por ejemplo, en alguna de las sesiones en las que yo participo, se va a explicar lo que se está haciendo en los últimos años y cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero si tú miras un poco el contexto que tenemos ahora, partimos de una norma, la 6.1 IC, que es de hace bastantes años, y una 6.3 IC, que ya tenemos que actualizar. La orden 1 IC lo que ha hecho ha sido actualizar la tabla 6, está muy bien, porque seguía hablando de las ACs, fijaros, ¿no?, dónde estamos. Y entonces tenemos que empezar a pensar, oye, ese mundo rígido de que los firmes tienen que durar 20 años, ese mundo rígido de que cuando rehabilitamos estructuralmente, no lo dice exactamente la instrucción, pero implícitamente estamos hablando de 18-20, ¿qué fondos vamos a tener para actuar ahí? ¿Vamos a actuar igual en la entrada de una gran ciudad que en las carreteras de montañas? ¿No podríamos pensar en actuaciones a más años de vida de servicio y otras a menos, según adaptando las circunstancias? Todo eso nos permite, solo con eso ya tienes la mente abierta a cómo reestudiar la 6.1 IC y la 6.3 IC. Pero no solo eso, luego los materiales, ¿no? Los materiales que empleamos, mañana también va a haber ejemplos en una de las ponencias que hay de materiales que tienen normalizadas otras administraciones, no nosotros, pero que si pensar que tenemos un artículo que habla de reciclar in situ en cemento, y tenemos un artículo en el PG3 de suelo cemento que lo puedes hacer en planta. Bueno, tenemos que empezar a pensar en reciclar en planta, o sea, como ejemplos, ¿no? Y también qué pasa con las mezclas en frío que podemos hacer en planta, templadas, semicalientes. O sea, tenemos que ir cubriendo todo el abanico. Pero, si me permites, yendo más allá, también los tráficos. Estamos con esta mente de aquel mundo de confort que vivíamos, ¿no? Las cosas a 20 años, mi tablita, yo tiro de aquí, estos materiales, los tráficos son estos. ¿De verdad los tráficos tienen que ser escalonados y el T2 con ese abanico tan grande? También hay países que han llegado ya al extremo, Estados Unidos, hemos hablado José del Cerro y yo y Alberto, ¿hasta qué punto puedes complicarlo intentando sacar el perfil de los vehículos que pasan por cada tramo de carretera en función de si llueve o no llueve? Bueno, eso algún día lo llegaremos, pero tenemos que ir paso a paso a normas de secciones de firmes más cercanas a la realidad y que den al gestor, al responsable, el asset management, por decirlo en inglés, la gestión de activos, reaccionar ante los escenarios que tenga. Si me permites, no quiero comerme todo el tiempo y avísame cuando creas que me extiendo demasiado. Permitidme recordaros que en PIARC también puedes, sin ser socio de PIARC, bajarte las revistas, te puedes apuntar en la web, es gratuito. Hemos ahora emitido un informe traducido por mí que se llama el papel de las administraciones de transporte en la configuración de las nuevas tecnologías y modelos de servicio. Y ahora vamos a sacar uno de la experiencia de cliente. ¿Qué queremos decir con eso? Ahora en el mundo están intentando alinear tres cosas. Lo que el ciudadano siente cuando está en la carretera, que es nuestro cliente, ¿no? Y eso tiene que influir en la gestión de activos, es muy difícil. Hay que conseguirlo. Y además tener una información integrada que te permita gestionar. Entonces, la información integrada, antes avancé algo, para mí es un paso muy importante que tenemos que dar, que es el de conseguir que toda esa información que tenemos de los pavimentos y de los firmes, tenemos montones de campañas de todo tipo, al final de eso extraer mediante una estructura mental, llámese algoritmo, ya sé lo que quieras, algo que le permita al gestor ir conociendo cómo está, con pocos datos, como cuando hacéis un estudio de salud, ¿verdad? Con unos cuantos índices ya sabemos
como estamos, nos podemos comparar con el pasado y con otros similares y ver qué actuar. Te permite también como argumento decir, oye, político, mira cómo está esto, oye, señor que maneja los presupuestos, que esto va así y va a estar así. Y esto significa esto. Si además lo tienes hilado a la experiencia del cliente, a la experiencia del usuario, fíjate tú las consecuencias que va a tener. Toda esa integración, pues eso yo creo que pasa por lo que he dicho, actualizar la 6.1 IC, la 6.2 IC. Yo cada vez veo menos sentido que haya un PG4 y un PG3, cuando estamos diciendo que el PG4 se utiliza también en construcción. Bueno, son cosas que vienen del pasado. No existen el PG1 y PG2, como sabéis, que eran para estudios y para proyectos, estudios normativos. Indicadores, empezar a pensar la relación con la, pero eso más adelante, con el cliente, y luego también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida, y ya no solo, y también empezar a entrar con leyes de vida y de darle cada vez más tecnología a esto. Y un detalle final, cada vez más el mundo va con los, ya sabes, la cosa digital, empezar a llenar todos los activos, y los pavimentos lo son, de sensores digitales que nos den todo tipo de información, que podamos integrarlo también, ya sin entrar en el BIM ni modelos digitales, y que voy a contarte encima de lo que nos va a impactar los vehículos autónomos y conectados. Pero bueno, eso ya me estoy yendo ya al 2050. Gracias, José Manuel. Estoy de acuerdo, has incluido un aspecto muy importante que es la consideración del usuario de la carretera como cliente. Creo que es algo que hay que cambiar, tenemos que cambiar los gestores de carreteras, no planificar nuestras actuaciones pensando en el IRI ni en el CRT, sino en la experiencia cliente, y que el servicio de la carretera sea parecido al de Renfe o AENA, etcétera, donde tú tengas una carta de servicios y ofrezcas una calidad de la carretera al usuario y que incluso tenga posibilidad de quejarse, hacer sus reclamaciones, etcétera. Yo creo que hay que cambiar el chip, pero creo que estamos bien encaminados. Manolo, parece que los decisores políticos y los ciudadanos no son conscientes del impacto de la conservación de la carretera en las emisiones, en la seguridad y en el coste del transporte terrestre. ¿Qué podemos hacer para despertar la conciencia de políticos y ciudadanos en esto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que la cuestión es mantener un cierto foco sobre el estado de las cosas y obligar a que se informe y a que no se oculte información, sino que a que se tenga unos parámetros transparentes y unas políticas claras pues eso, yo en mi ya no corta vida he visto periodos de abandono porque como no hay dinero, pues no conservamos. Como no hay dinero, no hace no sé qué. Bueno, como no hay dinero, perdemos el foco y lo que creo que debemos hacer, también desde la universidad, es mantener el foco en la realidad y no en el pasado, porque muchas veces la visión de la gente es la de hace 30 años y eso pasa mucho. O sea, que ignoramos cosas que son actuales. Tú has hecho mucho por actualizar una normativa que estaba bastante fosilizada, porque hay muchas cosas nuevas que no están en la normativa. Carlos Kremer decía que se tarda al menos 7 años desde que algo está completamente demostrado y se sabe que funciona en que llegue al público. Y eso en los mejores casos. A veces se tarda más. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantener el foco, pedir efectivamente una carta de servicio y hacer que se cumpla y que exista un objetivo, y al objetivo le dedicaremos más dinero cuando hay más dinero y menos dinero cuando hay menos, pero que tenemos un objetivo del que dar parte. Mira, este año hemos mejorado, hemos conservado pues lo que nos están contando aquí de la Comunidad Valenciana. Este año hemos hecho tanto, el año que viene hacemos tanto, tenemos menos dinero, pero seguimos con el objetivo y tenemos un objetivo mínimo. Es verdad que hay sitios de la red donde si te ven con un casco y un chaleco, te pitan los camioneros. O sea que, porque hay sitios donde es incómodo pasar. No mencionaré los sitios, pero a mí me ha pasado, y yo no estoy tantas veces en la carretera. O sea que la gente que está en la carretera tiene que pasarle mucho más que a mí. Y creo que es importante. El otro día, hablando con una periodista, me preguntaba por la red radial, no sé qué. Y yo le dije, pero es que la red ya no es radial. La red de autopistas en España tiene la A8, tiene la Burgos-Zaragoza, tiene la 43, tiene la Vía de la Plata, tiene la Bilbao-Sagunto, que lo cual es el eje mediterráneo, tiene el eje mediterráneo. Es que esto de radial es una visión antigua y se quedó pensada y dice, claro, pues eso, pues tienes una visión que ya no responde a la realidad, responde a los clichés que tú aprendiste, pero ya un cliché es una realidad que ya no existe.
y que, por tanto, tenemos que luchar para que todo el mundo sepa que hay otros medios, todo el mundo sepa que se pueden dar respuestas ágiles y se puede dar la respuesta muy cómoda y que la pereza no nos lleva a ningún lado. Yo creo que esa participación tuya en ese programa de radio puede colaborar a ello. Es un programa de radio que promueve el Colegio de Caminos, creo que el Colegio de Madrid, ¿no? Que se llama Golpe de Beat, ¿ves? Y que de Radio Nacional, y que pretende promocionar el trabajo que hacemos desde la ingeniería de caminos en general, y en particular en ese programa que se va a tratar sobre la carretera, que participa Manolo. Bueno, la última pregunta, Juanjo. ¿Cómo va a abordar el sector del asfalto el compromiso de reducción en un 55% las emisiones? ¿Es algo que ves viable? Estamos queriendo trazar ya el punto de partida. Me explico. En este momento en España es todavía voluntario, es un periodo voluntario, pero ya lo dije en Castellón hace no demasiado tiempo, pero básicamente hay una declaración que por el momento, repito, es voluntaria, que es la Declaración Ambiental de Producto, que se puede solicitar de muchos productos y de muchas actividades. Y nosotros hemos hecho, todos los que componemos ASEMA, todas las empresas participantes y organizaciones de ASEMA, hemos hecho la Declaración Ambiental de Producto sectorial. Y eso quiere decir que todas las empresas, sin excepción, fabricantes de mezclas bituminosas, estamos solicitando en bloque una declaración ambiental de producto sectorial. Y eso nos va a permitir, por primera vez en España, y simplemente para que tengáis criterios comparados, solo hay un país en Europa, que es Noruega, que ya lo está haciendo, y solo hay un país también en Europa, que es Francia, que está haciendo otro esfuerzo parecido, no exactamente como lo estamos haciendo nosotros. Un organismo notificado nos va a dar exactamente la medida de cuál es el impacto de los 4 tipos de mezclas que más se emplean en España para mezclas bituminosas. Y eso nos va a permitir este año, por primera vez, con el dato de producción, que lo tenemos, producción anual y por tipos de mezcla, y con el dato de declaración ambiental del producto, poner la primera bolita, en la línea 2022, que es la bolita de las emisiones generadas por el sector en términos de nuestra actividad. ¿Y qué es lo que está haciendo Noruega, que lleva 4 años? Ya lleva 3 bolitas, porque llevan 3 años haciendo esto, y lo malo, el objetivo, es que tienes que poner la bolita en 2030 con un menos 55. Y me preguntas, ¿y cómo se hace eso? Bueno, aparte de midiendo todos los años, es lo primer compromiso que hemos adquirido, evidentemente, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora, es imposible. Tiene que ser generalizado el empleo de las mezclas a baja temperatura, de las mezclas templadas. La reutilización de mezclas tiene que ser la solución predeterminada, como se diría, y tantas cosas. Y evidentemente una inversión importante en términos de equipos y mejora de la eficacia de los equipos de producción. Con el PRTR ya hemos conseguido un impulso, pero de todo esto además, y con esto termino, vamos a hacer justamente aquí en esta comunidad, dentro de un par de meses, en junio, una jornada que se llama así, Coopetition. Coopetition es una palabra que viene de cooperación y competición. ¡Pum! Eso es lo que es ASEMA. Muchos fabricantes haciendo lo mismo, es una cooperación y una competición. Competition ASEMA, objetivo menos 55% 2030. Quiere decir, nosotros estamos dando el paso necesario, pero una vez más será imprescindible la colaboración con las administraciones de carreteras, no solamente el Estado, sino comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, etcétera. Tenemos un desafío, lo decía antes en la inauguración, pasamos del PIN, que queda muy bonito, a la cuantificación y al objetivo. Esa es la tarea que nos queda. Muchas gracias. ¿Si hay alguna pregunta en la sala? ¿Algún comentario? Bueno, pues lo dejamos, quedamos mal de tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias.